Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en esta sección del canal llamada El Discógrafo, donde hablamos de temas referentes a la música. Hoy hablaremos de un disco de Yes llamado Drama. Ahora voy a contarles mi experiencia con este disco. Lo curioso es que a diferencia de muchos, donde su primer disco fue Fragile o Close to the Edge, mi primer disco fue Drama. En parte fue porque lo encontré en una tienda de discos usados y pues, costaba 200 pesos, era uno de Yes. Bueno, vamos a empezar pues, con la he escuchado un presentación poquito física de del disco. YouTube, pero no mucho. Aquí así se que, ve el pues, logotipo decidí de la comprarlo. banda de Yes. Este disco es un poco las letras que divisivo dicen entre fans Drama. de Yes. Pero aquí Y podemos simplemente ver vamos a hablar de él. Que cuando desplegamos el disco, aquí vemos toda la ilustración completa. Sin duda está muy bien hecha y se ve muy artística. Por si tienen curiosidad, la hizo el artista Roger Dean, la cual se menciona aquí. Y bueno, al desplegarlo aquí pueden ver una foto de los integrantes de la banda. Está un poco rara la foto, la verdad. No entiendo exactamente por qué Steve Howe puso ahí los ojos ahí medio virolos, ahí medio chuecos. Bueno, aquí este cuate sin camisa. Y bueno, aquí pueden ver todos los créditos del disco, ¿no? Quién escribió las pistas, portada, el ingeniero de sonido. Como pueden ver, aquí todas las pistas las produjo Yes. Pero Eddie Offord sí ayudó un poquito con unas pistas. Él fue por mucho tiempo el productor de Yes en muchos discos. Pero por lo que podemos ver, esto es una producción más independiente de ellos, ¿no? Y aquí podemos ver el orden de las canciones. Sacando el disco de la envoltura de cartón, podemos aquí checar las letras del disco. Estas son las del lado A. Mírenlas un poco. Tienen esa tipografía verde un tanto minimalista, ¿no? Pero lo que importa es que es clara, aunque un poquito chiquita. Y aquí están las letras del lado B. Comenzamos con el lado A. El lado A empieza con Machine Messiah. Hay muchas cosas en Machine Messiah que llaman mucho la atención la primera vez que lo escuchas. La primera es esencialmente, bueno, no son solo las cosas típicas de las música de rock progresivo como los cambios de ritmo, sino que aquí puedes notar que el vocalista fue reemplazado. Aquí Jon Anderson no hizo su trabajo como vocalista, sino que fue Trevor Horn, el que antes era el vocalista de The Buggles, conocida por su canción Video Killed the Radio Star. Diría que Trevor Horn tenía un sonido que era un poquito menos suave comparado con Jon Anderson, pero un poco más metálico y un poco más agresivo. Pero claro que depende de qué canción. Algo que llama la atención de la letra es la referencia a los Satanic Mills, que serían como los molinos satánicos, bueno, más bien como máquinas industriales, la cual es una referencia al poema Jerusalem de William Blake. Aquí está el poema original para que lo vean y prácticamente critica los impactos de la revolución industrial en Inglaterra. Curiosamente, Carnival 9 de Emerson Lake and Palmer también hace una referencia a este poema.
Curiosamente, este tema de la crítica a los cambios de la revolución industrial o a la tecnología suelen ser un tema muy frecuente en el rock progresivo. Ahora seguimos con White Car. Bueno, aquí notamos que a diferencia de la pieza anterior, White Car es mucho más corta. De hecho, su duración es cerca de los 2 minutos. Y podemos aquí notar que la instrumentación del teclado hace un muy buen trabajo en dar una atmósfera y sensación bastante misteriosa pero un poco futurista. También aquí Trevor Horn utiliza una voz un poco más calmada y usa unas letras un tanto abstractas sobre un auto blanco. Cada quien puede tener su interpretación de qué quiere decir la letra. Y sí, podrá sonar un poco chistoso, que suena un tanto dramático cuando pues canta sobre un carro blanco, pero diría que en lo general la canción es bastante efectiva en dar una buena impresión en tan poco tiempo. Ahora continuamos con Does It Really Happen? Bueno, podríamos decir que Does It Really Happen es bastante interesante, porque si te vas mucho por ese video que está ahí, te podrías dar la idea de que es un tema 100% bailable. Y es curioso que tiene un Ahora patrón empezamos rítmico con el un lado poco B. similar al del rock estadounidense. Pero este tema, como muchos de Yes, te saca con múltiples cambios de ritmo. En mi opinión, esta canción habla y es una especie de crítica sobre cómo la sociedad a veces nos impulsa a ser más impulsivos y a actuar de forma no muy racional, las cuales nos lleva a ser más destructivos. Pero cada quien puede poner en los comentarios de qué creen que habla la canción. Continuamos con Into the Lens. I Am a Camera, una canción de 8 minutos que parece ser una metáfora de una cámara, pero diría que en lo general es una canción con una composición bastante bien competente y que en lo general es bastante disfrutable. Vale resaltar el uso de lo que le llaman la pedal steel guitar y el uso del vocoder en los coros. También la línea del bajo aquí es bastante marcada y hace un trabajo excelente. Ahora seguimos con Run to the Light. Run Through the Light es una canción de 5 minutos un poco más lenta, que si bien no es mi favorita, diría que hace un muy buen trabajo de introducir una buena musicalización con ese ritmo de batería un poco más lento y guitarra que acompañan la canción. Ahora continuamos con Tempus Fugit.
El disco se cierra con Tempus Fugit, una composición rápida, dinámica y vertiginosa, la cual tiene una línea de bajo muy rápida y una guitarra dinámica que la acompaña. Sin duda, una excelente forma de cerrar el disco. En conclusión, Drama de Yes fue un muy buen álbum de Yes, donde tomaron una dirección diferente y fresca, donde Trevor Horn y Geoff Downes reemplazaron a Jon Anderson y a Rick Wakeman. En lo general, este proyecto fue muy interesante, con un sonido un tanto futurista, un poquito más frío, pero me gusta el enfoque tecnológico que tiene, sin llegar a sonar excesivamente artificial. Muchas gracias por ver este video y por tener la paciencia para acabarlo de ver. Como siempre, suscríbanse o no, no importa si se suscriben o no, pues ustedes hagan lo que quieran y hasta la próxima.